Vamos a tratar de ver algunos aspectos diferentes y erróneos que hemos tenido. Durante los últimos 10 años se nos engañó. ¿Sí? Digo se nos engañó a todos porque se nos dijo que la resistencia a la insulina era la madre de todo. Es decir, ocasiona diabetes, hipertensión, dislipidemia, ocasiona que los sujetos sean feos, guapos, lo que sea. El hecho es que creímos que la resistencia a la insulina era todo y hacia eso nos enfocamos, al tratamiento de la resistencia a la insulina. Pero he ahí que la diabetes mellitus es más que la resistencia a la insulina y parte de eso es lo que veremos a continuación. Este slide es nada más para mostrar qué tan complejo se ha vuelto todo esto, ¿sí? Antes hablábamos de que la resistencia a la insulina era ocasionada únicamente en el sujeto que era obeso, no tiene nada que ver con el resto de las hormonas. Observen nada más el tipo de interacciones que tenemos a nivel pancreático. Existen unas hormonas que tienen que ver específicamente la insulina con producción de glucosa y utilización de glucosa a nivel periférico, que estamos hablando que también junto con la insulina, bueno, existe dentro de ella regulación del apetito, regulación de lo que es el vaciamiento gástrico. También tenemos secreción de glucagón. El glucagón se nos olvidó durante años. Sabemos que estaba alterado, pero no hacíamos nada por mejorarlo. De la misma manera, pues bueno, sabemos que ahora tenemos a la amilina, y es más, se han enfocado terapéuticas en base a la amilina. Sabemos que existen hormonas intestinales, y que estas hormonas intestinales tienen mucho que ver con el desarrollo de la diabetes mellitus, que tienen que ver con el desarrollo y la progresión del paciente con diabetes mellitus y obviamente de las complicaciones de la diabetes. Sabemos que tenemos neuroreguladores y neurotransmisores a nivel central que tienen que ver con el apetito, que incluso tenemos hormonas a nivel gástrico que regulan de manera importante lo que es el apetito. Tiene lo que es la leptina, una hormona ampliamente estudiada para lo que es el tratamiento de la obesidad y que nos dimos cuenta que el sujeto con obesidad es resistente a la leptina, al igual que resistente a la insulina. Y ahora sabemos que la leptina también es causa importante del deterioro y del desarrollo de los pacientes con diabetes mellitus. Sumamos lo que es la resistina, la adiponectina, y entonces, obviamente, nuestro panorama ya se volvió más complejo y sumamente confuso. ¿Por qué? Porque todo esto tenemos que tratar. Y tenemos que hacer que el paciente con diabetes logre armonizar todos estos tipos de complejos. Al grado que nuestra idea de resistencia a la insulina como causa de diabetes sigue existiendo. Sí, debo de tratar la resistencia a la insulina en el sujeto que tiene resistencia a la insulina. Pero, he ahí que actualmente sabemos que la diabetes mellitus va más allá que nada más la resistencia a la insulina. Ahora hablamos también de lo que es disfunción del islote pancreático. Sabemos que hay menor secreción de insulina y sabemos que hay mayor secreción de glucagón. Por lo tanto, lo que tenemos de manera importante es un exceso de glucagón que genera, por lo tanto, mayor producción de glucosa hepática, una disminución en la secreción de la insulina que ayuda a favorecer esa producción exagerada de glucosa a nivel hepático y por lo tanto hiperglucemia. Y como un fenómeno que también va añadido, pero no siempre, se encuentra la resistencia a la insulina. Entonces, es evidente que yo debo tratar la resistencia a la insulina como la causa que genera todos los procesos cardiometabólicos. Pero la diabetes mellitus va más allá que nada más el proceso de resistencia a la insulina. Para saber por qué requerimos nuevos tratamientos tenemos que ver por qué. ¿Por qué es por lo que ha evolucionado este tipo de tratamientos? Para no hacernos o no repetir mucho acerca de lo que es la resistencia a la insulina, nada más voy a mostrar dos cosas que me importan mucho de la resistencia a la insulina. La primera, cuando el paciente tiene un 70% de secreción de la insulina, un 70% de resistencia a la insulina, ya tiene un 50% menos en la funcionalidad y en la masa de las células beta. Observen que no requiere incrementar la resistencia a la insulina para que haya un deterioro en las células beta. Eso es lo que comenzó a llamar la atención para poder entender, bueno, entonces la resistencia a la insulina no es la única causa para el deterioro o la degeneración de las células beta. Y esto va concomitantemente con el incremento de la glucosa de ayuno y la glucosa postprandial. La pregunta es, ¿qué tanto tiene que ver el glucagón en el desarrollo de este tipo de enfermedades o de este tipo de alteraciones? Durante muchos años se nos dijo que el paciente con diabetes, cuando lo detectábamos, tenía el 50% de la masa total de las células beta, pero nunca se nos ha hablado de cómo se encontraba el glucagón. Debemos de recordar de manera importante que la resistencia a la insulina
el aspecto metabólico ambiental más frecuente, pero la desregulación o la muerte de las células betas es el factor genético más importante. Recordemos, y esto es muy importante, que si su hijo se parece a ti, es genética. Pero si se parece al vecino, indudablemente es el medio ambiente. Este es un aspecto importante porque el medio ambiente es el que va a desencadenar toda la serie de consecuencias que nos van a hacer que el paciente desarrolle diabetes. Y por eso tenemos entonces a la resistencia a la insulina agregar lo que es la disminución de las células beta. Observen, cuando un sujeto delgado se hace obeso, incrementa la masa total de células beta en un 50%. Cuando el sujeto delgado se hace diabético, pierde un 40% de la masa total de las células beta. Pero cuando el obeso se hace diabético, pierde un 63% aproximadamente de la masa total de las células beta. Por lo tanto, el paciente con diabetes tiene como fenómeno adicional a la resistencia a la insulina la presencia de una disregulación o falta o disminución de la cantidad de las células beta. En ese aspecto no debemos de olvidar que sí, la resistencia a la insulina tiene que ver con la obesidad. El peso corporal a veces ayuda, sin embargo, en muchas ocasiones no ayuda. Y es el desarrollo de esta obesidad la que va a ser concomitante a el que se inicie la pérdida paulatina de la masa total de células beta. Observen, si yo comparo sujetos control con respecto a sujetos con diabetes mellitus, tiene un incremento de la apoptosis. Aún sigue muy en duda si el paciente con diabetes lo que tiene es aumento de la apoptosis o disminución en la regeneración o en la neoformación de células beta. Por el momento lo que está más demostrado es que el paciente con diabetes lo que tiene es incremento de la apoptosis con respecto a sujetos controles y que pierde sí la capacidad de la neogénesis de células beta. En este aspecto de neogénesis de las células beta, acuérdense hace 10 años o 15 años, cuando se nos iba a decir que las células beta tenían la capacidad de regenerarse, y sin embargo ahora sabemos que tienen esa capacidad. No solamente tenemos pocas células beta, es decir, no tenemos incremento nada más de la apoptosis, sino que además las células beta que tenemos se vuelven resistentes a la glucosa a través del fenómeno de gluco y de lipotoxicidad. Como sabemos, y si comparamos un sujeto diabético con respecto a un sujeto control, requiere una mayor cantidad de glucosa para que se libere insulina. Entonces, tengo pocas células porque se mueren más rápidamente y no las puedo regenerar, y al mismo tiempo lo que tengo es un incremento en la resistencia o disminución en la sensibilidad de la célula beta al estímulo con glucosa. También se nos dijo en los últimos 20 años que el paciente con diabetes tenía hiperinsulinismo, pero ahora está demostrado que lo que tiene es un hiperproinsulinismo, y tiene mucha lógica. Si yo estoy forzando a la célula beta a que produzca rápidamente insulina para que pueda compensar las necesidades metabólicas, llega el momento en que esta célula beta pierde la capacidad para producir insulina y produce la molécula previa, es decir, produce proinsulina. Y esto ya está totalmente demostrado en múltiples estudios. Se sabe que el sujeto con diabetes mellitus tipo 2 genera mayor rango de proinsulina que de insulina cuando lo comparo con sujetos con tolerancia normal a la glucosa. Y esto es lo que inicia precisamente cuando el sujeto comienza a hacerse prediabético. Ahora bien, también se nos mostró en los últimos años que había una disminución de contenido de insulina en la célula beta. También tiene mucha lógica. Si estoy forzando una célula beta que trabaje a marchas forzadas, lo que va a tener es una célula beta que no se va a preocupar por almacenar insulina, sino por liberar proinsulina. Entonces, el almacenamiento de la insulina en la célula beta va a ser menor, tiene menor cantidad de gránulos en los islotes o en las células beta, y lo que voy a tener es mayor cantidad de gránulos inmaduros en el paciente con diabetes mellitus que con respecto a un paciente normal. Se ha mencionado, se ha especificado actualmente por qué la glucosa puede generar este proceso de glucotoxicidad, de muerte celular, y a esto se le ha atribuido 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos, el que se está forzando continuamente en lo que es el retículo endoplásmico a través de lo que es un estímulo constante de glucosa. Entonces esto poco a poco va siendo inhábil a la célula de lo que es la producción de insulina.
La segunda es un incremento de la concentración de calcio intracelular, y como ustedes saben es precisamente lo que libera insulina. Y la tercera causa es la